Pues muy buenos días a todo el mundo. Son las 12:36 hora de Madrid, 4:36 hora de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto, aunque sea por vía telemática, participar en esta mesa en que vamos a reflexionar un poquito sobre el desarrollo de Presea en América. La mesa está formada por la doctora Claudia Borzi, de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Ana María González Mazut, Universidad de La Habana, doña María Claudia González Rátiva, de la Universidad de Antioquia, y el doctor Abelardo San Martín, de la Universidad de Chile, más el de la voz, Pedro Martín Butraeño, del Colegio de México. Una reflexión muy rápida para abrir la mesa es que cabe pensar que el proyecto Presea adquiere su pleno sentido en la medida en que tiene una amplia cobertura americana. En la página del proyecto aparecen, al menos la fecha que yo lo consulté, 32 ciudades de este continente, repartidas por Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Es verdad que hay zonas mejor cubiertas que otras. Colombia se registra a través de 8 ciudades, México promedio de 7, mientras que Centroamérica, por ejemplo, en conjunto aparece mucho menos representada. Los equipos americanos han participado desde el principio en el proyecto Presea. Varios de ellos estuvieron presentes ya en la reunión fundacional de 1997 y muchos otros se fueron sumando en los años posteriores. Las diferencias en el grado de avance entre los equipos merecerían un detallado análisis sociocientífico. Algunos de los componentes de ese análisis tendrían que ver con la dificultad, en ciertos entornos, para obtener financiamientos y constituir equipos estables. Son muy numerosas las aportaciones realizadas, tanto en la constitución del corpus de lengua hablada como en los estudios específicos, referidos a todos los niveles y aspectos lingüísticos. No existe, sin embargo, una red continental como tal, salvo la que otorga la propia estructura del proyecto. En años recientes están surgiendo redes nacionales, como es el caso, por ejemplo, de México, que acentúan la colaboración intrapaís. Esta mesa y el diálogo posterior presentarán algunas reflexiones sobre estos hechos, al tiempo que recapitulará la experiencia de ciertos equipos en particular. Al tiempo se muestran algunos ejemplos de naturaleza comparativa, sea entre ciudades, sea entre ciertas variables dentro de una misma ciudad. Un proyecto maduro como Presea necesita reflexionar sobre sus alcances y limitaciones, al tiempo que esbozar las líneas de trabajo futuras para seguir construyendo una sociolingüística fuertemente empírica, al tiempo que interpretativa y crítica. Vamos entonces a iniciar con una ronda de participaciones individuales. En primer lugar, hablará Claudia Borzi. Recordemos todos que tenemos 10 minutos estrictos, ¿verdad?, para estas intervenciones individuales. Claudia, por favor, adelante. Bueno, quiero obviamente agradecer que hayan elegido Buenos Aires de toda nuestra América y para estar en esta mesa, que es muy importante. Y bueno, voy a referirme al estado de nuestro corpus, del que afortunadamente he mandado la muestra, que se retrasó un poco. Perdón, ¿cómo? Tengo que acercarme más. Gracias. Y como les decía, el Nodo Buenos Aires de Presea lo coordinamos con mi colega Norma Carricaburo y están en pantalla nuestros colaboradores, especialmente Blasco López, Gatey, Martínez Funes Trípode, Martínez Vázquez y Portalupi. Este grupo trabajó con un solo proyecto de financiamiento que fue de 2010 a 2012, que nos dio el Consejo de Investigaciones. Recolectamos los datos de 2010 a 2014. La ciudad de Buenos Aires tenía en el censo del 2010 2.890.151 pobladores y por eso reunimos 108 encuestas, 6 de cada grupo. Cuando estábamos trabajando, en realidad mi colega se jubiló después del proyecto y eso desarmó el equipo de la Universidad Católica.
Por eso me voy a referir especialmente a los trabajos que he hecho con mi equipo de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo de Investigaciones. Nosotros trabajamos en particular sobre el nivel educacional alto, así que todos los trabajos que voy a mencionar se refieren al alto. En primer lugar, quería mencionar las tesis doctorales. Dirigí 2 tesis doctorales sobre datos del PRESEA Buenos Aires. La primera defendida en el 2015, que es la de Funes, estudios sobre el uso de la preposición de en el español de Buenos Aires, acercamiento desde el enfoque cognitivo prototípico, defendida en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí se compararon datos de la norma culta hispánica de Buenos Aires con datos del PRESEA Buenos Aires. Las conclusiones fundamentales son que frente a una bibliografía muy, muy cuantiosa, que sostiene que en realidad D tiene un significado central basado en deste, es decir, locativo, nosotros encontramos que en realidad el significado central es el de posesión y que constituye un continuum con 2 polos, el de atribución y el de propiedad. En la descripción semántica de los esquemas nominales con D presentó una estructura de categoría radial, siguiendo a Lakoff. Y D, en cuanto a lo sintáctico, es interesante porque, atendiendo a la distribución de la información, pudimos demostrar que la relación de la preposición con los constituyentes que conecta pueden mostrar o una relación de centro-periferia, que es una relación definida por Mathiesen-Thompson, o una relación de coordinación, es decir, muy alejada de los análisis que normalmente hace el generativismo, que considera la preposición como núcleo, o de los análisis que hacíamos en el estructuralismo, que considera subordinación. La otra tesis que dirigí se defendió en el 2018, fue la tesis de Trípodi, estudio de la prosodia de las cláusulas condicionales introducidas por sí, fonética y gramática, en codirección con el doctor Gurlekian, también defendida en la UBA. Allí se compararon datos del PRESEA Buenos Aires con otras entrevistas hechas por la doctoranda y con un corpus de leído construido, que lo necesitábamos para tener un punto de partida porque no había ninguna medición de las condicionales ni de Argentina y tampoco de Buenos Aires. Es precioso el resultado porque se registra pausa entre prótasis antepuesta y subapódosis, algo que los ejemplos, sobre todo de los autores, plantean. Pero lo interesante es que nuestros resultados nos muestran una correlación entre la coherencia de esos 2 constituyentes y la duración de la pausa, que es exactamente la inversa de la que esperaban los autores, incluso latinoamericanos, como Contreras, por ejemplo, que tiene muchos trabajos sobre las condicionales. Es decir que, de acuerdo con nuestros resultados, a mayor coherencia entre los conectados, la pausa es más extensa, es decir, que el hablante, cuando sabe que el interlocutor imagina lo que va a venir en la apódosis, se toma todo el tiempo que quiere. Pero, a la inversa, cuando el grado de coherencia entre los conectados es inesperado, es decir, hay baja coherencia, la pausa es altamente breve porque el hablante tiene miedo de que su interlocutor se vaya o no entienda la relación. Bueno, me pareció, obviamente, este es uno de los resultados, el que más me gusta a mí porque es el que tiene relación, que muestra la motivación de la prosodia a partir de la gramática y de lo semántico sintáctico. De aquí en adelante cité los trabajos que hemos publicado, que hemos llevado a ponencias con mi equipo y escribí los temas, marcadores discursivos, partículas y preposiciones, es el área en la que más publicaciones y trabajos hemos escrito. La otra área en la que trabajamos son las cláusulas relativas y otro de los temas son los verbos. Me voy a referir ahora a eso, pero
quería primero mostrarles que hemos tenido una producción importante, como verán, y en medios muy distintos de publicación y de presentación. Los trabajos de prosodia no se han limitado al caso de las condicionales, sino que además hemos medido la prosodia de marcadores discursivos, que es un tema que para todos los que están acá, que trabajan en marcadores, que seguramente somos muchos, nos interesa fundamentalmente, ¿no? Es decir, cómo se motiva la prosodia, la curva entonativa, en relación con el objetivo semántico pragmático que se quiere lograr. Bueno, acá también presenté unas conferencias, pero esas fueron todas sobre marcadores. Dentro de los temas entonces específicos hemos trabajado sobre presea, así que entonces ahora che, dale, después y por ahí. Me pareció interesante traerles los resultados de che en Buenos Aires. Identifiqué 3 contextos de uso, siempre a partir de si el interlocutor tenía la atención del hablante o si no la tenía. Cuando el interlocutor no estaba en conexión con el hablante, es decir, no había una atención del otro, como la defino ahí arriba, que es el caso vocativo apelativo, quizás el más conocido. La instrucción sería guíe su atención hacia la fuente de la apelación. Pero hay otros 2 casos muy interesantes que yo llamé enfocador de la alteridad y marcador de modalidad, donde hablante e interlocutor están en el discurso. Es decir, no hay que invocar al interlocutor. Y ese es el caso del enfocador de la alteridad, por ejemplo, donde el hablante le dice guíe su atención hacia la distancia entre interlocutor y la fuente de la apelación. Y los ejemplos son, che, trátame de vos, o con una visión, con una relación inversa, no, che, nene, es decir, de distanciamiento, mientras el otro es de acercamiento. Y el marcador de modalidad, cuya instrucción sería guíe su atención hacia el mensaje, tenemos como ejemplo, che, pero qué raro, ¿no? Donde se manifiestan afectividades o evaluaciones del mensaje en sí. Quería traerles también, por ejemplo, resultados de Dale, que registré 3 contextos diferentes, tiene un uso muy frecuente en Buenos Aires. El caso primero, que caractericé morfológicamente como continuar con la acción, es ya estoy verde de tanto mate, pero dale igual, es decir, la idea de continuación. Les mencioné después 2 construcciones bastante gramaticalizadas, dale que va o dale que dale. Y ahí tienen un ejemplo donde la hablante se queja de que hay rajaduras en su edificio, pero nadie hace nada, y entonces dice, hace 5 años, pero dale que va, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, ya está, basta, me cansé. Y el otro contexto de uso es el de aceptación-acuerdo, que es un contexto muy interesante. El ejemplo se está narrando un encuentro entre 2 personas en la calle y le dice, vení a tomar unos mates y salís en un rato, y yo me voy a dormir. Y yo había charlado tanto con el pibe que le dije, y bueno, está bien, dale. Y entonces entramos a la casa. Este último contexto de aceptación-acuerdo es muy interesante fundamentalmente porque el hablante le está aceptando una invitación y en cierta medida se compromete a una acción futura, es decir, va a entrar a la casa, dale, vamos. Perdón, estamos ya en los 10 minutos para una conclusión, bueno, por favor. Gracias, cierro este tema. Lo interesante de este punto, entonces, es que si lo consideramos literalmente, el hablante para aceptar y comprometerse le da una orden al interlocutor, porque dale es un imperativo. Es interesante, ¿no? Pensar que la gramaticalización parte desde ahí. ¿Por qué se eligió el verbo dar? Una pregunta que nos podríamos hacer. Creo que porque es ditransitivo y reúne los 3 participantes, el agente, el interlocutor y el paciente. ¿Por qué un verbo conjugado? Porque los verbos en español son la respuesta positiva. ¿Por qué en imperativo? Porque la orden llama la atención del interlocutor. En realidad no es una orden, es una forma de llamarle la atención. ¿Y por qué está le? ¿Por qué no está lo o la? ¿O por qué no hay otro pronombre o ninguno? Bueno, porque se podría demostrar después que puede verse como un intensificador. Así que, bueno,
Otros temas han sido, como dije, preposiciones, cláusulas relativas, pero esto es lo que hemos hecho en Buenos Aires y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Claudia Borzi. Interesantísimos los temas de marcadores discursivos, de prosodia. Habrá tiempo de seguir hablando de ello. Toca ahora la intervención de la doctora Ana María González Mahfouz. Por favor, adelante. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores del simposio, en particular a Francisco Moreno y Ana María Sestero, y muy especialmente a nuestro coordinador de mesa, que ha sido tan generoso con todas sus informaciones y con su empeño para que el desarrollo de la mesa fuera satisfactorio. Así que muchas gracias, Pedro. Presea La Habana, breve historia y resultados. Recuerdo vívidamente que hace 13 años fui a ver a Paco Moreno al Instituto Cervantes. En esa época yo no lo conocía personalmente. Quería comentarle dos temas y uno de ellos era mi interés en que Cuba, La Habana, formara parte de Presea. Él se puso contentísimo y me dio todas las facilidades posibles, así que públicamente le agradezco hoy su inestimable apoyo. El reto para los investigadores cubanos, sin embargo, era grande, pues apenas nos separaban 10 meses de la fecha de cierre acordada para la realización de las entrevistas. En cuanto regresé a La Habana, creamos un equipo con profesores jóvenes y estudiantes de último año de la carrera de letras, y fueron ellos los que hicieron posible en buena medida los resultados que hoy podemos mostrar. Desde ese entonces me acompaña en las tareas de coordinación mi colega Marisela Pérez Rodríguez, que debe encontrarse presente en la sala. El equipo de trabajo inicial quedó conformado por un grupo de investigadores. Un momentico. El equipo de trabajo inicial quedó conformado por un grupo de investigadores solo de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Con posterioridad hubo algunas bajas y se añadieron colegas de otras facultades, de la propia universidad, de otras instituciones y otras universidades, como puede apreciarse en la diapositiva. En el breve tiempo de que disponíamos, logramos realizar las 108 entrevistas que nos correspondían. Ya hoy, aunque no están publicadas, están transcritas, etiquetadas y revisadas. Asimismo, desde 2011 se encuentran disponibles en la página de Presea las 18 muestras exigidas por el proyecto. Hubo que hacer algunas adaptaciones, en particular en el grado de instrucción, pues resultaba muy difícil encontrar en La Habana personas de los distintos grupos etarios que tuvieran un nivel escolar de 6º grado, por lo que Presea La Habana comienza en 9º grado. Otro problema que se nos presentaba, dada la peculiar realidad económica y social de Cuba, era la determinación de las variables de postestratificación. Ingresos económicos, condiciones de alojamiento y profesión eran variables sin ningún tipo de correspondencia entre sí y en relación con los estándares internacionales. No obstante, hicimos adecuaciones y las trabajamos. Pero ¿cuál es la realidad de Presea La Habana hoy? ¿Cuáles han sido los temas que más hemos investigado? ¿Qué resultados hemos alcanzado? Con investigaciones de diferente alcance y profundidad, desde tesis de grado, de maestría, hasta trabajos de doctorado y proyectos de investigación, el estudio del corpus Presea La Habana ha sido objeto de análisis en las líneas que aparecen identificadas en la diapositiva, en los temas de morfología, pragmática, lexicografía, aspectos fónicos y prosódicos. Los estudios han sido realizados cuando metodológicamente ha sido posible en comparación con otros corpus como el de la norma culta de La Habana o con otros de diferentes provincias del país, lo que ha permitido en determinados temas un examen que ha aportado importantes valoraciones
en cuanto a la evolución o posibles cambios lingüísticos en proceso de ciertos fenómenos y también a ciertos aspectos de la distribución geográfica. Ante la imposibilidad de abarcar cada una de las investigaciones y sus resultados, me limitaré a ofrecer algunos comentarios generales. En este sentido, han recibido particular atención en los últimos años el examen de los aspectos fónicos y prosódicos que han contribuido a describir patrones de la entonación de enunciados declarativos e interrogativos y a contrastarlos, por ejemplo, con similares de España. Sobre la descripción y análisis de enunciados declarativos de la muestra del presea, teniendo en cuenta variables sociolingüísticas, sexo y edad, se comprueban dos configuraciones prosódicas del tonema en relación con su extensión y carácter paroxítono u oxítono, sin que se aprecien valores diferentes en relación con el español general. De igual forma, en cuanto al carácter del consonantismo, a las evidencias del carácter relajado del consonantismo posnuclear, por ejemplo, de L, de R, se añaden ahora datos en muestras de presea de la propensión de la posdental sonora en posición intervocálica a su realización como una aproximante debilitada y a la edición, en particular en estructuras participiales. Y vinculado este comportamiento con variables sociolingüísticas, se advierte que favorecen su realización las situaciones informales para hablantes de cualquier edad y específicamente para los de nivel escolar bajo. A pesar de que esta ha sido una tendencia constante en la historia del español, se comprueba con los datos de presea que sigue siendo estigmatizada en los estratos educacionales más altos. En la línea de los estudios sobre cuestiones morfológicas ha sido decisiva la contribución de Marisela Pérez, bien como investigadora, bien como tutora de trabajos de otro alcance. Los resultados, en particular los relacionados con la expresión del pronombre sujeto, haber impersonal o los diminutivos, han permitido identificar e ilustrar de manera actualizada la presencia de algunos rasgos tenidos como esenciales en la variedad cubana del español. Así, por ejemplo, habida cuenta de que en los imaginarios sociales americanos se describe al hablante cubano como propenso al empleo frecuente del diminutivo y en particular en las mujeres, es de interés observar en muestras del presea que la presencia del diminutivo se condiciona a los temas familiares y afectivos y a la interacción cercana, sin que se pueda afirmar categóricamente el predominio femenino de su uso. Por otra parte, la preferencia por el futuro perifrástico sobre el sintético es también un tópico en la descripción del español de Cuba que los datos de presea confirman. En cuanto a las variables que más influyen en esta tendencia, resultaron, según Chávez Rubal, el sexo, el tipo de oración, la posibilidad o imposibilidad de alternancia, el número, la persona, el valor de futuridad, la certeza, el tipo de texto, los actos de habla y la evidencialidad. Entre los rasgos más interesantes del español cubano se documenta el empleo frecuente del pronombre sujeto. Marisela Pérez señala y ratifica con los datos de presea el escaso uso con valor enfático favorecido, entre otras variables, como la clase semántica del verbo, percepción, comunicación o voluntad o sentimiento. En el análisis del discurso, otro tema que ha dado lugar a diversos trabajos ha sido los marcadores discursivos. Marialis Perdomo, también presente en la sala, es sin duda una de nuestras mejores especialistas en el tema y sus aportes han sido decisivos en las diferentes investigaciones y publicaciones. Perdomo Carmona analiza en los materiales del corpus presea desde un punto de vista pragmático y sociolingüístico el uso de los conversacionales bueno, y no, el reformulador, es decir, y el operador de concreción, por ejemplo,
considerando las variables sociales que aporta la estratificación del corpus, así como la variable lingüística, posición discursiva y las estilísticas, tipo de secuencia, módulos temáticos y fase de la entrevista. Los materiales orales de Presea permitieron corroborar que estos elementos discursivos tienen vitalidad en la conversación, fundamentalmente como marcadores del discurso, pues su uso en el plano discursivo supera en número su empleo como categorías gramaticales dentro de la estructura proposicional. Así, por ejemplo, en las entrevistas, bueno se utiliza también como adjetivo, aunque en menor medida. No tiene escasas ocurrencias como enunciado interrogativo y, por ejemplo, es decir, IE, se manifiestan exclusivamente como marcadores discursivos, pues no se documenta su uso como sintagma preposicional, ni como construcción verbal no fijada, ni como interjección respectivamente. A pesar de que en esta oportunidad los marcadores investigados en la muestra del Presea La Habana pertenecen al sistema de la lengua española y son de uso general, la descripción de las propiedades gramaticales, semánticas y del comportamiento funcional de estos elementos corrobora que se ajustan a la caracterización general de los marcadores del discurso. Si bien en la conversación algunas propiedades parecen más estables que otras y dependen sobre todo del tipo significativo y del estatus gramatical de las clases de palabras a partir de las cuales se origina cada marcador. Doctora, Finalmente, Pedro, quizás la conclusión más importante que podamos derivar del valor Presea La Habana es su contribución a la descripción del español de Cuba, en particular de La Habana, y la realización de estudios comparativos con otras variedades del español. Así lo demuestran la reciente publicación del libro El español en Cuba, aportes a su descripción en el siglo XXI, donde aparecen 7 trabajos, el 33% de la publicación, incluidos entre otros amplios panoramas de los estudios fónicos, morfológicos y sintácticos de la variedad cubana del español en el siglo XXI, en los que se puede identificar el trabajo con el corpus y los datos de Presea. Y por otra, la solicitud del corpus Presea La Habana o de unas muestras de este por colegas de Chile, México y la propia España para realizar trabajos contrastivos. Y para los que se hayan quedado intrigados con el otro tema que le comenté a Paco Moreno, era solo la posibilidad de visitar la Universidad de Alcalá y establecer contactos con sus profesores. Esa visita al Cervantes y la probada generosidad de Paco Moreno me han permitido disfrutar de entrañables relaciones humanas y de trabajo con Ana María Cestero, Isabel Molina, Florentino Paredes y Manuel Martí, entre otros, a quienes hoy también les agradezco públicamente el privilegio de su amistad y la voluntad de colaboración y apoyo al desarrollo y difusión de los estudios lingüísticos en Cuba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Bueno, hemos escuchado una exposición también muy interesante con noticias sobre los estudios de morfología y morfosintaxis, las comparaciones con la norma culta, ¿verdad? Aspectos prosódicos, marcadores del discurso. Muchísimas gracias. Seguimos ahora con la presentación individual de la doctora Claudia González Rátiva. Si eres tan amable, Claudia. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer su presencia aquí y agradecer también a la Universidad de Alcalá por el espacio que nos ha brindado en esta ocasión. Por supuesto, a los organizadores del evento, a Paco, a Ana, a Isabel, a Florentino, porque este es un esfuerzo ingente por sacar adelante este proyecto, esta idea de la profesora Carmen. Felicitar a todos y a cada uno de los coordinadores de los grupos Presea, ya somos 40, vendrán más, vendrá una segunda etapa
y por permitirnos y por efectivamente hacer de este Corpus Presea un material de apoyo invaluable para la sociolingüística panhispánica. Agradezco a Pedro por su generosa, me honra muchísimo con esta invitación, para mí fue absolutamente sorprendente. Gracias, Pedro. Se me pidió entonces que hablara un poco sobre un aspecto fonológico y como bien lo sabe Isabel, pues me tocó volver a hablar sobre la D, eso es lo que sé. Bueno, vamos a hablar un poco entonces desde América sobre la tendencia hispánica de la D. Ah, sí, ya. Está. El interés por la convivencia de rasgos lingüísticos, la alternancia de formas en el habla y la combinación de posibilidades discursivas inter- e intradialectales devino en estudios cuantitativos y probabilísticos que en conjunto forman el trabajo sociolingüístico de la variación cambiante en la concreción de la lengua. La corriente hispanista cuenta con una tradición de este tipo de estudios que buscan frecuencias relativas, probabilidades de aparición y significación social para diferentes segmentos lingüísticos de la integración discursiva. Los aspectos que condicionan a una variable lingüística se han buscado en factores internos y externos, aquellos que van desde los aspectos propiamente estructurales lingüísticos hasta los idiolectales, cognitivos, estilísticos, sociales, diafásicos, contextuales y de interacción. De hecho, el habla es susceptible en extremo a la variación y al cambio. La lengua está en cambio constante y en la variación está su riqueza. Por lo tanto, cuestiones o considerandos disímiles pueden favorecer en algún sentido la variabilidad de los fenómenos lingüísticos. Nuestro proyecto es eminentemente variacionista. La variación sociolingüística es el resultado de la expresividad y la identidad de los seres humanos y de los grupos en la historia. El plano fonológico de la lengua es tal vez el más accesible a las investigaciones variacionistas, dada la facilidad de la aparición de las formas en el plano superficial del habla, como bien nos lo menciona la profesora Carmen en su libro. La variable hispana D es uno de los elementos más investigados, dada su frecuencia de aparición, su distribución o las diversas posiciones que ocupa en las palabras, su integración a los morfemas lingüísticos y las variantes y sus posibilidades de afectación. Una de las variantes que aparece con mayor recurrencia en las variedades de habla es la aproximante D. Otra de sus variantes que la sucede en el habla es el cero fonético o la elisión del sonido. Las tres variantes en cuestión se ven afectadas por la posición intervocálica y se encuentran estratificadas extralingüísticamente de diferente manera para las variedades estudiadas. Además, esas tres variantes, la oclusiva, la aproximante y la elidida, son tratadas en muchos de los textos revisados como las opciones de mantenimiento y de supresión. Las dos primeras se relacionan con el conservadurismo y la tercera con las hablas innovadoras. En esta ocasión se presenta un breve recorrido por el fenómeno de la elisión como representante de la innovación y de la espirantización total de la D intervocálica, incluidos aquellos del proyecto Presea, con el fin de ejemplificar este cambio en marcha estable, a mi parecer, y su evidente dispersión en el ámbito hispanohablante. Se expone además que los estudios sociolingüísticos como los aquí presentados pueden enmarcarse bien dentro de una gramática basada en el uso, cuyos resultados fundamentan la idea de que la similitud de las formas y su frecuencia de aparición incrementan las probabilidades de aparición de los elementos innovadores en el habla. Sobre la aproximante D. El fonema D en el sistema fonológico del español es oclusivo dental sonoro y presenta dos alófonos, una variante oclusiva y una variante aproximante. En la mayoría de los casos el contraste se da entre oclusiva y aproximante. Por ello, el español pertenece a las lenguas en las cuales el contraste sonoro se da con la aproximante y no con otra oclusiva, un grupo con una proporción, según los tipólogos, del 6.7, según Madison. Estoy hablando en palabras de él. La distribución complementaria en el sistema hispánico se establece a partir de un proceso fonológico de espirantización en el habla. Harris, desde el 69, arguye que las obstruyentes oclusivas sordas se transforman en continuas mediante la regla de espirantización, una alteración contextual del sonido. Desde el punto de vista histórico, un tipo de lenición, según Trask. El fonema oclusivo dental sonoro se transforma contextualmente en un sonido aproximante. Para la mayoría de variedades del habla, este sonido, en contexto intervocálico principalmente, se modifica para concretizarse como alófono aproximante.
La similitud acústica y espectrográfica con las vocales dio lugar a la noción de aproximante. La de Fogget desde el 75 describió estos sonidos como aquellos generados por aproximación y carentes de corriente de aire turbulento. Ya en el plano hispánico, Martínez Celdrán, en muchos de sus trabajos, agregó a estos fonos características de mayor cierre que una vocal y más apertura que una nasal, lateral o semiconsonante. Serán aproximantes en español las obstruyentes no fricativas, lo que conocemos como BDG, con una transcripción AFI detallada y desde el punto de vista acústico ausentes de ruido, con armonicidad en formas de estrías y un decremento de intensidad comparado con las vocales adyacentes, así como el menor ennegrecimiento de la estructura formántica. Martínez las definió como, abro comillas, segmentos que poseyendo cierto grado de constricción carecen de precisión articulatoria requerida para producir una corriente turbulenta de aire, bien sea por falta de suficiente tensión en los órganos articuladores, bien sea porque el tracto vocal no está suficientemente constreñido o ambas cosas conjuntamente. El autor las clasifica en cerradas, abiertas y vocálicas. La naturaleza del sonido aproximante es de una gradación que va desde el decremento de su intensidad y el asomo de resonancias armónicas hasta la completa aparición de estructura formántica con menor intensidad que en sus acompañantes vocálicas adyacentes. El sonido aproximante se muestra gradual y como un proceso subfonémico, según Díaz Campos. Es decir, existirían diversos grados de debilitamiento que se pueden explicar fonética y sociolingüísticamente en cada variedad, grupo o corpus, tal como se muestra allí en esa imagen 1. Allí se contrasta con los fenómenos de alargamiento y elisión, y cada uno de los grupos tiene una propuesta, casi que una propuesta de transcripción AFI. Ese es un ejemplo de categorización para las variantes aproximadamente Lidia en un grupo específico que no menciona Díaz Campos cuál es. Aparece en el habla el fenómeno de elisión como una variante posible a nivel subfonémico y para la cual se ha establecido su favorabilidad desde el plano léxico y desde el plano morfológico, especialmente este último al aparecer de manera redundante en la estructura oracional. Para la ciudad de Medellín, el estudio ya hecho por mí y por otros compañeros, se realizó a partir de una prueba experimental de 108 audios segmentados en PRAT de palabras terminadas en ado, la variante restringida, llevados a automatización por 9 datos acústicos por segmento y presentados con la técnica TIESNE12 de Van Marten de 2019 para visualizar el resultado bidimensionalmente como se presenta en esta imagen. Allí se estableció con una prueba experimental en palabras terminadas en ado que la naturaleza de la acústica de la D era mayoritariamente una aproximante vocalizada, dado que los resultados arrojaron poca diferenciación entre los sonidos vocálicos adyacentes y los segmentos analizados para la D, lo que mostró que no hubo una tendencia de agrupamiento ni hacia las vocales adyacentes, ni la A ni la O. Pues eso se muestra muy grande, pero ahí no se alcanza a ver. Es decir, para el corpus analizado, hasta en los casos de pronunciación cuidada, ni el descenso de la intensidad relativa permite determinar con precisión los límites de adyacencia con las vocales del segmento ado, como se muestra en la imagen 3. Allí estaba la imagen 3. Por ello, se estaría ante la realización de una variante aproximante vocalizada, un mantenimiento de muy difícil segmentación. La presencia de este cero fonético, y ya vamos a hablar sobre la elisión, para el sistema fonológico español ha sido reportado desde la historia de la lengua, un aporte por demás valioso para los estudios sincrónicos. Así, Frago, en el 99, reporta la caída de la D intervocálica en varios tipos de textos. Uno de ellos específico a un exvoto de 1700 cordobés en la forma AO por ADO, con la que junto a otros fenómenos fonéticos explica que la manera de registrar dichas alteraciones regionalmente con un ejemplario vasto para el andaluz no cambia durante los siglos XVIII y XIX, abro comillas, una situación dialectal ya consolidada y sin sustanciales cambios durante esos 200 años, cierro comillas, y que está en constante difusión a ambos lados del Atlántico. 10 minutos, doctora. Sí, señor.
Desde el punto de vista de los estudios sociolingüísticos, con un corpus oral se muestra lo ateniente a las consideraciones hechas para la variante en cuestión y los resultados. En esta parte pues no vamos a incluir los datos del PRESEA. De acuerdo con Blas Arroyo, la influencia de los factores estructurales puede diferir no solo entre comunidades de habla diferentes, sino también entre sociolectos diversos de una misma comunidad. El debilitamiento de la D intervocálica, su elisión, está reportado para un buen número de comunidades de habla. La elisión de D está estudiada principalmente en la terminación ado, Gómez y Gómez, contexto que estructural y frecuencialmente es más susceptible de debilitamiento, dada la redundancia de significado gramatical a la que apunta la presencia del fonema. Algunas de las hablas hispánicas europeas donde se reporta el debilitamiento de D se muestran en este gráfico. Fíjense que ahí podemos dividir entre hablas conservadoras y hablas innovadoras. Para América se muestra una división diversa y no tan acuciosa en términos de datos en la RAE SALE, ya que presenta diferentes soluciones en varios lugares, según los segmentos fónicos que entren en contacto. Son clásicos los estudios realizados para Panamá, por Cedergren, para Caracas por Dintrono, para San Juan por López Morales, para Lima con la profesora Rocío Carabedo, solo por mencionar algunos. También el profesor Martín Butragueño sustenta la variabilidad a partir de trabajos realizados para México y propone en su reflexión teórica el estudio minucioso de segmentos fónicos a partir de conceptos como la indización, precisamente para no caer en lo que él llama la supuesta estabilidad. El surgimiento del PRESEA, construyó y desarrolló un proyecto coordinado que permitió mejorar la presentación y el contraste de los datos. Surgen así varios trabajos que visibilizan los resultados de ese debilitamiento. Coordinados por el profesor Samper Padilla, un grupo de trabajo realizó la metodología para el estudio de la D en el ámbito hispánico, una propuesta variacionista que abarcaba todos los factores que podría implicar el fenómeno. Poco a poco las ciudades se fueron decantando de acuerdo con los resultados parciales hasta dar cuenta de la tendencia del debilitamiento de la D. Los resultados de estos trabajos se exponen en este gráfico 2. Ay, perdón, ¿vio? Aquí, listo. Estos resultados nos permiten observar que la elisión avanza de los dialectos conservadores, que son Madrid y Valencia, a los innovadores, como Granada en España, y que el contraste con América no es en términos de datos puntuales, sino de consideraciones igualmente abarcadoras. Caracas y Medellín muestran un avance enorme frente a España, pero la innovación caraqueña alcanza la mayor frecuencia de debilitamiento, como se espera de una ciudad del espacio caribeño. Esta relación muestra un comportamiento del conservadurismo a la innovación, sin importar el continente. Se reproduce, y aquí viene la hipótesis, una tendencia diacrónica, la del espacio románico occidental. Es una hipótesis que creo que los equipos que estamos ahora haciendo deberíamos revisar a la luz de los datos del espacio románico. Esto en conversaciones con el doctor José Luis Ramírez Luengo, a quien agradezco la revisión. Otro aspecto de gran interés en el fenómeno de la elisión es su tímida tendencia hacia la lenición. Hasta ahora, para la mayoría de las ciudades en estudio, la variación de la elisión tiene explicaciones sociolingüísticas, pero no de significado sociolingüístico como los casos del español meridional cantado y cantao. Este caso demuestra la pervivencia del fenómeno y la búsqueda de esas significaciones en América, donde el fenómeno de elisión alcanza niveles de gran avance. En este sentido estamos de acuerdo con Bybee, y es que al haber un aumento de la frecuencia de uso se demuestra que ella sí coadyuva al resultado del proceso por esas repeticiones de léxico que generan representaciones neuromotoras y cognitivas según él. Esa repetición va a ser importante, por eso esos estudios de léxico deberían combinarse con los estudios sobre la D, esos barridos fónicos, léxicos. Notas finales, terminó Pedro. Sigue siendo para la lingüística y para la sociolingüística el establecimiento de modelos de análisis fonológicos claros y relevantes, ya que estos constituyen un modelo a seguir en la disciplina. Con ello es importante aclarar que las unidades de análisis, en este caso los fonemas y el sistema fonológico del español, siguen la búsqueda de determinar la clase de sonidos y las relaciones que se pueden establecer entre ellos. ¿Es alófono un sonido aproximante de un sonido oclusivo? La ausencia de fono esperado en el habla es una variante más de un fonema o una sustitución fonológica de otra categoría. Son algunas observaciones que se desprenden. La metodología coordinada PRESEA generó un avance en la contrastación de fenómenos lingüísticos del habla y de las estrategias dirigidas.
Sin embargo, aún hay datos que no se pueden contrastar, ya que no se toman en cuenta la totalidad de los factores o solo se establecen 2 de 3 variantes, por ejemplo. Sin embargo, los estudios que deben seguir realizando se dan cuenta de la diferencia continental y la distancia perceptual de las variantes. Por ello, se deben tomar estos contrastes con la relativización necesaria para una mejor comprensión del fenómeno continuo y el interés que despierta en la geografía y la sociedad. Fernández arguye que el desarrollo del fenómeno ha ido moderándose a lo largo de los últimos siglos debido a factores lingüísticos, sociales y estilísticos. Parece más bien que la gradación de este cambio en marcha constante es netamente diferenciado y gradual de acuerdo a las tendencias conservadoras o innovadoras de las comunidades, es decir, está relacionado con el grado de innovación consonántica generalizada en cada comunidad. Para seguir adelantando estudios sobre el fenómeno de espirantización y elisión, es importante, entre otros aspectos: 1. Indagar por la frecuencia léxica del corpus. La palabra en la que ocurre un sonido tiene un papel importante debido a que los fenómenos de variación y cambio parecen ser más comunes en palabras de alta frecuencia, donde se observa la automatización de los gestos articulatorios. 2. Basar el estudio en una aproximación acústica que permita determinar cortes específicos para la intensidad del fono en el caso de la espirantización y ausencia del decremento de intensidad para la corroboración y la elisión. Y 3. Llevar los resultados a aspectos teóricos de mayor abstracción para la determinación de una tendencia hispánica, como el concepto de indización esbozado por Martín Butragueño desde 2016. Muchas gracias. Una referencia. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Bueno, hemos escuchado una curiosa descripción de una variable clásica en sociofonética que nos hace pensar mucho, ¿verdad?, en todas las ramificaciones en los estudios dentro de Presea. Me doy ahora mismo a mí mismo la palabra, voy a compartir pantalla. Al igual que mis colegas, doy las gracias a toda la organización de Alcalá, a Ana, Isabel, Florentino, a Paco, a todos. Mi pequeña contribución se titula Hacia un modelo de la ciudad lingüística, estructuración sociolingüística básica de Ciudad de México a inicios del siglo XXI. El equipo de Ciudad de México, coordinado por Yolanda Lastra y Pedro Martín Butragueño, ha estado en el proyecto Presea desde el primer momento y ha contado con un amplio grupo de becarios y alumnos de servicio social. El corpus se recogió entre 1997 y 2007 y los materiales de Presea se concibieron como un módulo dentro de un proyecto sociolingüístico general, dentro del cual se grabó a más de 300 personas, aunque ciertamente la parte más estudiada es la de Presea. Desde el punto de vista sociolingüístico, los temas más analizados son la estratificación social y el papel de los grupos inmigrantes en situaciones de contacto dialectal. Desde la perspectiva lingüística, el interés ha recaído en especial en los aspectos fónicos segmentales y, sobre todo, suprasegmentales, estos bajo un enfoque de prosodia basada en el uso, y en el estudio de variables que quedan en la interficie entre sintaxis y discurso, como la expresión del sujeto pronominal o el presente narrativo, entre otros. Últimamente ha empezado a interesarnos el léxico. Dado que el módulo Presea del corpus se publicó entre 2011 y 2015 y está también abierto en la página del Laboratorio de Estudios Fónicos del Colegio de México, ha sido utilizado por multitud de investigadores dentro y fuera del país, a propósito de muy diversos temas y pesquisas, aunque parece destacar la relación entre sintaxis y discurso. En los últimos años, bajo la coordinación de Patricia Córdoba, del equipo de Guadalajara, y de Nictelol Palacios, del equipo de Puebla, se ha creado la red México, en la que participan los equipos Presea, más algunos otros investigadores con líneas afines, que ha de intensificar la comparación entre los datos disponibles para México. En el laboratorio nuestro están resguardados materiales recogidos por los equipos de Lope Blanc, cerca de 400 entrevistas de Ciudad de México en los años 60 y alrededor de 800 entrevistas de 193 localidades repartidas por todo el país. También disponemos del corpus oral del español de México, coordinado por Mendoza, Orozco y un servidor, con datos recientes de 15 ciudades de todo el país. Todo ello permite considerar los datos de Presea en un contexto geolectal e histórico. Es quizá el momento de intentar síntesis explicativas sobre la multitud de materiales y análisis disponibles. En los últimos meses me he estado preguntando si es factible generar un modelo sociolingüístico unitario de Ciudad de México.
Dado que la respuesta final será casi seguramente que no, es probable que sea mejor conformarse con atisbar algunos fragmentos de cómo podría ser ese modelo. En un trabajo en preparación se toman los resultados de 5 variables para conocer el perfil social de la ciudad: la aplicación de apreciativos en hito, una variable morfológica, la concordancia entre haber y su argumento plural y la expresión del sujeto pronominal, variables sintácticas, la distribución de los indoamericanismos léxicos, una variable léxica obviamente, y la circunflexión entonativa, una variable prosódica. El primer problema es cómo comparar los estudios ya realizados entre sí, pues aunque todos los trabajos previos reanalizados ahora proceden de Presea CDMX, a veces se ha trabajado con las 108 entrevistas, pero a veces no, y los cálculos se han realizado de diversas maneras, solo con modelos de efectos fijos, con modelos mixtos, a veces sin generar verdaderas variables, como con los apreciativos en hito, que no se oponen como tal a las formas sin apreciativo, sino que se muestran las tasas de uso para diversos grupos y circunstancias lingüísticas y discursivas. La solución ha sido retomar el cálculo de ANOVA de un factor cuando existía o hacerlo cuando no, como ha sido en la mayor parte de los casos. Este cálculo permite comparar de una manera sencilla la significación de diversos factores y la desviación estándar de sus niveles, que es sumamente importante. En cuanto a los factores sociales, solo se han tomado ahora en cuenta la edad, los estudios y el sexo, dejando para otro momento el análisis de la amplia serie de factores sociales y reticulares incluidos en la base de datos del proyecto de Ciudad de México. El cuadro 1 muestra un ejemplo de cómo se han analizado o reanalizado las variables en cuestión. En este caso, para los sintomexicanismos comunes, es decir, como atole o papalote. En este caso, el único factor significativo es el nivel de estudios, con una estratificación clara entre sus 3 niveles, de forma que las personas con estudios bajos presentan un promedio de 14.7 datos, las de estudios medios 8.9 y las de nivel alto 6.9, lo que sugiere que en un modelo binario la verdadera oposición sea entre bajo y no bajo. Otro aspecto que merece la pena comentar es que las desviaciones estándar intragrupo parecen ser relativamente altas, lo que apunta a que existe bastante variación individual que debería ser recogida en un modelo mixto. A la vista de cuadros parciales como el que estamos viendo en pantalla, se elaboró una síntesis comparativa como la que se ve en el cuadro 2. El empleo de los apreciativos en hito muestra una matriz social especialmente compleja, con los 3 predictores sociales, edad, estudios y sexo, ejerciendo un efecto significativo. En un rango medio, con 2 predictores sociales activos, se encuentra la concordancia de haber con su argumento plural y hasta cierto punto la presencia de ascensos nucleares de 3 o más semitonos. Por fin, la variable más refractaria a los efectos sociales es el empleo de indomexicanismos comunes, correlacionados de modo significativo solo con el nivel de estudios. Cabe realizar también una lectura vertical del cuadro 2. El nivel de estudios es el predictor más significativo, con significación en 4 de las 5 variables, siempre con las personas de estudios bajos en las gradas de uso más elevados. En segundo lugar, aparece la edad en 3 de 5 casos, siempre con los jóvenes asociados a las tasas más bajas. Por fin, el sexo surge como relevante en 2 de las 5 variables. El cuadro 3 traza otro de los ángulos de la comparación entre variables y predictores. No sé si se alcanza a ver la columna de significación, que es fundamental. Yo no la estoy viendo en mi pantalla en este momento. Está hasta la derecha. No sé si se puede corregir de alguna manera para que no se vea, para que sí se vea la columna de significación a la derecha. Bueno, este cuadro, entonces, jerarquiza la significación en el conjunto de los datos y no únicamente dentro de una sola variable. Se pretende con ello ofrecer una imagen más dinámica y global de la relación entre las variables lingüísticas y los predictores sociales. Los 2 binomios más significativos quedan asociados al manejo de los apreciativos en hito en relación al sexo y al nivel de estudios. Un segundo bloque está formado por los binomios cuya significación se mueve en el nivel de las milésimas, que alberga parejas muy variadas asociadas a la edad y al nivel de estudios. Por fin, los 2 últimos pares se encuentran en el borde del umbral de 0.05 de significación. Por su parte, el cuadro 4 proyecta las dispersiones en los binomios que están siendo considerados.
De nuevo, la dispersión está a la derecha. Ojalá la estén viendo en la pantalla. Se ha calculado en primer término a qué porcentaje del promedio corresponde la desviación estándar en cada nivel. Después se ha sacado el promedio de los porcentajes de los niveles de un factor. Así, la presencia del sujeto pronominal tiene, con respecto a la edad, una dispersión promedio de apenas 28,6%. En el otro extremo, la concordancia de haber con su argumento plural presenta, en lo que toca a los estudios, una dispersión de 207,4%, es decir, una dispersión más de 7 veces mayor que en el caso que se acaba de mencionar. Es probable que cuanto mayor sea la dispersión, mayor podrá ser el papel de los individuos en un modelo mixto. No es esta toda la historia que hay que contar para construir un modelo general de la ciudad. Para empezar, es necesario formular una hipótesis rectora que dé un sentido general al conjunto de los acontecimientos. La pugna entre lo igual y lo diferente en cada intercambio tiene paralelo en el conflicto entre el arraigo y la migración, entre la acomodación y la desacomodación, entre lo identitario y lo oponible. La gestión de las necesidades comunicativas al servicio de la imagen social nos posiciona en gentil equilibrio en el espacio sociolingüístico del que formamos parte y que construimos a cada paso. El perspectivismo desde el que medimos tal espacio nos acompaña en cada gesto y en cada acción social. En segundo lugar, debería contarse con un catálogo de variables y de predictores mucho mayor al aquí resumido. Esto sí es posible para Ciudad de México, pues a lo largo de los años se han realizado diversos estudios sobre tales materiales, al tiempo que se dispone de información social detallada sobre cada colaborador de la muestra. Reprocesar y uniformar los análisis podría ser, sin embargo, bastante laborioso. Un tercer aspecto es que no todos los rasgos lingüísticos son interesantes para el conjunto de la misma ciudad lingüística. Estos rasgos puntuales pueden ser muy variados. La pronunciación de un sonido, digamos S o J, en ciertos grupos de inmigrantes, ciertas soluciones morfosintácticas en personas de edad, la presencia de un léxico muy característico en redes y grupos particulares. Se topa aquí con el hecho de que una ciudad lingüística compleja está formada por un mosaico de subcomunidades donde lo local y lo global adquieren diversas valoraciones. Un modelo sociolingüístico de Ciudad de México y de cualquier otra gran ciudad debe articular lo puntual y lo jerárquico, lo fluido y lo estructural, al hilo de los consensos y los conflictos. Muchas gracias. Bueno, dejo de compartir pantalla para darle la palabra ahora al doctor Abelardo San Martín. Por favor, Abelardo, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos sinceros por la espléndida organización del simposio, a Ana María, a Paco, a Isabel, a Florentino. Nosotros sabemos muy bien los desvelos que provoca este tipo de organización, así que muchas gracias. Y en particular agradezco mucho a Pedro la invitación a participar en esta mesa. Bien. Básicamente lo que pretendo hacer con mi participación en esta mesa es cumplir dos objetivos principales. ¿Ya? Por una parte, informar el estado de investigación en el PRESEA de Santiago muy brevemente. Me es imposible hacerlo en detalle en cada investigación, pero voy a hacer una síntesis amplia. Y en segundo lugar, reflexionar sobre la variación pragmática de los marcadores del discurso en materiales del PRESEA de Santiago, que es efectivamente algo a lo que me he dedicado más particularmente en los últimos años. ¿Ya? Bueno, y primero voy a hacer una recapitulación en términos históricos. ¿Ya? En 2007 se inició la participación de nuestro equipo en la investigación del PRESEA. Entre 2007 y 2009 se produjo la recogida del corpus, fundamentalmente. En 2011 empezamos con las publicaciones de trabajo con los materiales. En 2013 se enviaron los materiales etiquetados. En 2015 se publicó la muestra de 18 entrevistas en la plataforma. Y en 2016 se dividió el trabajo del PRESEA de Santiago en dos subequipos de investigadores. Uno a cargo de la doctora Silvana Guerrero y otro a cargo de quien les habla. ¿Ya? Las principales variables analizadas son fundamentalmente discursivas y morfosintácticas. Esas son las principales variables que se han analizado y no se han hecho trabajo hasta el momento con variables de tipo fonético ni léxico.
¿ya? Eso es un tema que tiene que ver obviamente con los intereses de los investigadores, ¿ya? Principalmente. Pero también abre un filón de algo que se podría problematizar y algo que se podría ampliar a futuro, habida cuenta la importancia de las variables fonéticas también en relación con la sociolingüística. Los principales fenómenos estudiados, bueno, la estructura y los recursos de las narraciones de experiencia personal, se ha estudiado mucho, el funcionamiento y la estratificación social de los marcadores de discurso también, las estrategias también para reportar discurso referido, los recursos y las estrategias de atenuación, en el último tiempo se ha investigado bastante sobre eso, redundancia de enclíticos, voceo y sujeto pronominal, entre otros temas de estudio. Ya esos son los principales casos que se han visto con el PRESEA en Santiago. Se han elaborado también guías del PRESEA, guías de estudio, ¿ya? La expresión del sujeto pronominal por Guerrero y Manjón Cabeza Cruz, el presente narrativo también por Guerrero y Arriagada, y finalmente los marcadores discursivos de reformulación por quien les habla, Rojas, Ruiz González y Córdoba Abundis, ¿ya? Entonces también ha habido una colaboración en términos de producir guías de trabajo que permitan obviamente la participación de más equipos de investigación. Y también ha habido una colaboración con proyectos asociados con el PRESEA, por ejemplo el proyecto Precaves de actitudes lingüísticas que dirige Ana María, ¿cierto?, con Florentino, ¿ya? También ha habido una colaboración en esos términos. Un hito importante también que me gustaría destacar en este informe fue la publicación de un número monográfico en la revista Boletín de Filología, de la cual soy director, que lleva por título Estudios ciertos sobre la lengua española hablada en el mundo hispánico en su variedad geográfica y social con materiales del PRESEA. Ya fue un número monográfico que aglutinó una cantidad de trabajos importantes. De hecho, con la profesora Guerrero habíamos pensado en hacer una sección monográfica dentro de la revista, pero fueron tantos los trabajos y de tan buena calidad que terminó siendo un número en particular, ¿ya? Bueno, nuevas metas o proyección de nuevas metas con el PRESEA en Santiago. Fundamentalmente, concretar la recogida de materiales del PRESEA Valparaíso y de otras comunidades del norte y del sur de Chile. En ese sentido, quisiéramos incluir a Chile en el selecto grupo de países que están representados por más de una comunidad en el PRESEA. Eso sería muy oportuno, ¿ya? Ya tenemos contactos con Siegfried Muñoz, un profesor importante de la Universidad del Paraíso, con la doctora Marcela Rivadeneira también de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Esa sería una muy buena noticia, poder ampliar a otras muestras, ¿ya? Y por supuesto también ampliar el espectro de variables analizadas, ya sería también un aspecto positivo, ¿ya? Bien, y me concentro ahora entonces en la segunda parte que tiene que ver con los marcadores del discurso en materiales de PRESEA de Santiago, ¿ya? Básicamente acá me voy a referir sobre todo a algunos casos en particular, sobre todo los que hemos estudiado con PRESEA, porque también esto lo hemos estudiado con otros materiales vinculados con PRESEA, pero que son una muestra estratificada de modo distinto, que corresponden al grupo de estudio sociolingüístico del español de Chile, ESECH, ¿ya? Bueno, en primer lugar tenemos el caso de Cachay. De Cachay como apéndice o marcador interrogativo de control de contactos, sobre el cual ya hemos publicado, es muy frecuente y solo se da en Chile, hasta donde sabemos, ¿ya? Ahí ustedes tienen el caso que se repite, ¿cierto? Y donde el hablante lo que hace es comprobar, corroborar que la otra persona sigue la idea, ¿ya? También los reformuladores, los estudiamos en 2016, vimos la polifuncionalidad, por ejemplo, de OSEA dentro de la reformulación, que funciona de manera explicativa, es decir, aclarando, especificando una idea, ¿ya? El OSEA tiene un valor en ese sentido que es panhispánico. También hay un valor rectificativo de OSEA, o sea, para corregir una idea anterior, ¿ya? Que aparece ahí también en el ejemplo. Y también un valor recapitulativo, que lo que hace es, en el fondo, sintetizar un conjunto de ideas anteriores, ¿ya? Todos esos valores, ¿cierto?, fueron analizados como polifuncionalidad de este marcador en la muestra de Santiago.
También analizamos el caso de igual como reformulador de distanciamiento, muy usado en Chile, pero también en Argentina y en México. Les puede llamar la atención, ¿cierto?, a nuestros colegas de España, porque efectivamente en España igual tiene un valor distinto, un valor de operador epistémico de posibilidad, comparable a quizás, a lo mejor, pero en Chile sobre todo se emplea con el sentido, ¿cierto?, de reformular y distanciarse, es decir, con un valor equivalente a de todas formas, en todo caso, de todas maneras, etc. También analizamos al final como reformulador de recapitulación, de uso general, pero que curiosamente no ha sido tan estudiado, ¿ya? Y la polifuncionalidad también de por ser, ¿cierto?, y onda, que se emplean en Chile, que tienen valores de marcador, reformulador explicativo, de concreción también para introducir un ejemplo, ¿ya? O también para introducir cita en estilo directo, ¿ya? Que también es una función que se ha ido explorando en el último tiempo con los marcadores del discurso. Y además también creo que me salté el valor continuativo o aproximativo, ¿ya? Bien, todo esto nos llevó básicamente, nos estimuló a postular, ¿cierto?, a fondos concursables para un proyecto sobre los marcadores del discurso en el español hablado en las dos orillas, análisis y su variación pragmática regional en España y en América. Ya finalizamos el proyecto y básicamente lo que hicimos fue, con las muestras disponibles del PRESEA, analizar entonces los marcadores de distintas funciones. Y la idea, entonces, como aparece ahí, es poder determinar o identificar marcadores discursivos que existen en algunas regiones, pero no en otras, que asumen funciones diferentes en algunas regiones, que se emplean con las mismas funciones, pero con diferentes frecuencias de uso en algunas regiones, que se emplean, ¿cierto?, con las mismas funciones, pero con diferente distribución en cuanto a los factores sociodemográficos de los hablantes, o que se empleen con las mismas funciones, pero con una diferente distribución de acuerdo con las situaciones comunicativas en el continuo formal e informal, ¿ya? Esa sería como una especie de esquematización del trabajo que se podría hacer con marcadores del discursivo en su variación regional. Y en ese caso también trabajamos con, por último, como operador argumentativo escalar equivalente a al menos o por lo menos, es decir, con un valor consolatorio que también se da en Chile, pero no se da en otras partes de Latinoamérica. Y por supuesto, un producto asociado con eso fue la guía de estudios de marcadores discursivos de reformulación, que elaboramos, ¿cierto?, con Rojas, con Ruiz González y con Córdoba Abundis. Nos acabamos de poner de acuerdo también para convocar a un monográfico en el Boletín de Filología sobre este tema, sobre los marcadores discursivos de reformulación, que esperamos llamar, ¿cierto?, próximamente. Bien, algunas limitaciones del trabajo que se ha hecho hasta el momento con marcadores del discurso. Por supuesto, hay limitaciones que tienen que ver con las particularidades de la entrevista sociolingüística por su naturaleza semiestructurada. Eso podría restringir quizá la aparición de marcadores conversacionales, que son mucho más frecuentes, obviamente, en interacción libre. Esa es una dificultad, pero que se puede superar si la entrevista termina transformándose en una especie de conversación, ya con alguna guía, pero una especie de conversación. Además, también es importante mirar el vaso un poco lleno y decir y pensar, ¿cierto?, que quizás en conversaciones libres no se dan otros tipos de marcadores, como los estructuradores de la información o los conectores, que sí pueden darse más en una entrevista sociolingüística. Entonces, en ese sentido también no hay que ser tan crítico con la entrevista sociolingüística, ¿ya? Además, otro problema que hemos visto es que hasta el momento existe una guía de reformuladores, como decíamos, una guía también de estudio de los apéndices interrogativos de control de contacto, pero quizás se echa en falta una guía general de marcadores, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque concentrarnos en la función y la función que cumplen ciertos marcadores nos puede servir, ¿cierto?, para analizar los marcadores en su orientación onomasiológica. Pero también sería útil contar con una guía general para estudiar los marcadores particulares y las distintas funciones que cumplen, es decir, la orientación semasiológica, lo que no se podría realizar con guías de estudio por función. Necesitamos una guía de estudio de los marcadores en general que cumplen diferentes funciones, ¿ya? Y ahí se podrían considerar diferentes, gracias Pedro, diferentes
construcciones, diferentes indicadores o condicionamientos internos, además de los condicionamientos externos, como la posición del marcador, la secuencia discursiva, la combinación con otras partículas, etc. ¿Ya? Y bueno, finalmente creo que es importante, además de la variación de los marcadores en relación con los factores sociodemográficos, explorar también la relación del uso frecuente de ciertos marcadores con la identidad dialectal de los hablantes. Ya eso es una variable importante que creo que es importante resaltar. Muchas veces los marcadores son frecuentes porque son una marca identitaria. El che es identitario de la marca argentina, ¿cierto? Dialecto argentino. El cachai también, o el huevón puede ser también una marca identitaria de hablante chileno. El sabes, ¿cierto? Es muy de la península. Entonces puede haber también una relación con eso. Y en ese sentido, para mí fue revelador leer un libro de Paco, muy bueno, que se lo sugiero, La lengua y el sueño de la identidad. Un libro difícil de conseguir, Paco, debo reconocer, no fue tan fácil comprarlo, pero lo conseguí, lo disfruté mucho, y hay ahí muchas sugerencias importantes respecto al concepto de identidad lingüística y lo social, ¿ya? También están las propuestas de Penélope Ecker en la sociolingüística de la identidad, o sea, hay varios insumos que se pueden aplicar a este problema. ¿Ya? Y en ese sentido los marcadores tienen esa doble indexicalidad, por una parte discursiva y por otra parte también social. Bueno, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor San Martín. Bueno, hemos escuchado ideas muy interesantes sobre los estudios de discurso y también sobre los marcadores discursivos, especialmente reformuladores, también con reflexiones, ¿no?, sobre el basamento empírico que pueden tener. En general, pues espero que la mesa haya podido ofrecer una visión general de los problemas que se analizan, ¿no?, dentro de los equipos americanos, aunque por supuesto haya muchas más cosas por delante. Tenemos todavía unos minutos para dedicarlos a algunas de las preguntas que se pusieron sobre la mesa desde que esta se organizó. Quizá una que me parece que condensa, de alguna manera vertebra, algunas de las cuestiones que han estado surgiendo aquí, tiene que ver con la relación entre sociolingüística y dialectología. Hay una célebre cita de Lope Blanc, creo que de hacia 1978, en la que él se preguntaba un poco humorísticamente si no habría sido él un nuevo Messier Jourdain, ¿no?, que creyendo hacer dialectología habría estado haciendo sociolingüística. Y quisiera yo poner ante mis colegas la pregunta de si no nos pasaría como a Lope Blanc, un poco al revés, quizá, que creyendo hacer sociolingüística estamos haciendo fundamentalmente dialectología, ¿verdad? En la medida en que muchos de los temas que abordamos tienen que ver con variables lingüísticas muy específicas, con proyecciones diferenciadas entre ciudades, en fin. Me gustaría poner este tema sobre la mesa y escuchar ciertas opiniones, también en relación a cómo generar un posible programa social más claro. Tenemos dentro de Presea numerosas guías que son extraordinariamente útiles, que catalogan cómo estudiar las variables lingüísticas, pero hasta ahora da la impresión de que no hemos sentido la necesidad de diseñar una guía social, una guía sociolingüística, por ejemplo, que se preocupe por ciertos fenómenos asociados, digamos, a la migración o a la acomodación, ¿verdad?, o a los propios indicadores, por ejemplo, de cambio en curso. A mí me parece que no es que haya que preocuparse por ello, pero me parece muy llamativo, ¿no? Entonces pongo este problema sobre la mesa y no sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario al respecto. No, la mesa o el público, perdón, es un poco difícil así a distancia sin verlos del todo, pero bueno, sí es una invitación abierta también al público, ¿no? Y alguien se deje provocar. No, ya.
No, un comentario muy general. Yo creo que las cuestiones que plantean apuntan directamente al núcleo de algunas líneas de desarrollo actual de la sociolingüística, no solo de la sociolingüística hispánica, sino de la sociolingüística en general. En cuanto a la relación entre dialectología y sociolingüística, en los últimos años, desde el ámbito del inglés también y en el ámbito del español a propósito de Presea, todo lo que tiene que ver con esa línea que Tallamonte llamó sociolingüística comparada ha abierto una línea de investigación dialectal donde lo dialectológico y lo sociolingüístico se engarzan, se integran, se necesitan o se requieren necesariamente. Por lo tanto, esa línea está abierta y creo que Presea ofrece un marco adecuado, suficiente como para poder desarrollarlo. Y en lo que se refiere a tu comentario sobre el desarrollo de otro tipo de guías, también creo que está muy en la línea de lo que está pidiendo la sociolingüística actual, donde, digamos, están dando ya muchos más pasos, además de la variación sociofonética y de la variación sociogramatical, por mucha importancia que tengan. Bueno, esta tarde voy a hablar de cambio en curso. Creo que el estudio de los cambios en curso, de los cambios a lo largo de la vida, es una línea fundamental y que también en ese sentido Presea ofrece un marco que nos va a permitir desarrollarlo y ponernos a la altura de lo que se está haciendo en otras lenguas a propósito de otras investigaciones, como las de Canadá o las de los Estados Unidos o las de Alemania. Así es que estoy de acuerdo contigo en esa necesidad y probablemente deberíamos dedicar alguna sesión monográfica a reflexionar sobre la manera de organizar o de crear un marco que sirva de referencia para todos, no un marco muy estricto porque nuestros intereses son muy diversos y nuestros entornos también son muy diversos, pero sí un marco que nos permita que las conclusiones que se vayan aportando de un lado u otro vayan confluyendo y vayan enriqueciéndose mutuamente. Bueno, ese es simplemente mi comentario. Sí, sí, muy interesante. No te vayas, no te vayas. Sí. Otra de las preguntas, ¿verdad?, que nos planteábamos como para abrir reflexiones, tiene que ver con, de alguna manera está muy relacionada con lo que estamos comentando, ¿verdad? ¿Cuál debe ser? Bueno, no debe ser ambas cosas perfectamente compatibles, ¿verdad? Pero quizá más bien cómo articular, ¿no?, una relación adecuada entre la descripción detallada del español y otros problemas de naturaleza más general, ¿no? Tú mencionabas ahora la tipología sociolingüística, pero podría sumarse otros como, por ejemplo, el entendimiento detallado, ¿no?, del cambio lingüístico, que está precisamente en la base del programa Lavoviano, ¿no? A mí en particular hay un tema que me interesa muchísimo. Quisiera hacer una referencia a que este año se cumplen los 100 años de un libro fundamental de Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo. Este libro recoge el perspectivismo en filosofía, ¿no? Es decir, una idea que está siendo fértil en lingüística en el sentido, quizá en el que más nos interesa ahora, de que las reglas del juego en diferentes comunidades lingüísticas no necesariamente son las mismas. Aunque realizamos abstracciones convenientes al comparar variables lingüísticas específicas, lo cierto es que la organización del espacio lingüístico, como lo han planteado Bloomberg o entre nosotros Rocío Carabedo, ¿verdad?, puede ser tan diferente de una comunidad a otra que las reglas del juego pueden variar. ¿Cómo podría articularse todo eso a partir de la abundante base empírica de datos que tenemos en Presea, ¿verdad? ¿Cómo genera ese problema? Es otra cuestión que me gustaría poner por delante de esta mesa y en esta reunión. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Yo invitaría a Rocío que viniera. Rocío Carabedo. Está Rocío. Rocío. Sí, me está haciendo caso.
¿Puedes volver a decir la pregunta, por favor? Sí, no, Rocío, en realidad es cómo podríamos aportar algo desde Presea en relación al espacio lingüístico. Claro, bueno, ¿cómo podríamos aportar algo? No, en ese momento no lo sé. Es decir, el espacio lingüístico te refieres como espacio social, ¿no? Espacio sociolingüístico, Claro, sí, sí. ¿no? Yo cogería un poco la idea de perspectivismo, ¿no? Para definir el modo como vas a abordar el espacio, ¿no? La verdad que me has agarrado un poco en frío. No lo puedo verbalizar bien en este momento, ¿no? Claro, no te preocupes, perdón. Carmen Silva va a decir. Solamente quiero decir, porque con una perspectiva muy práctica, Que te lo acerques. a lo cantante. No, porque en tu presentación esta mañana hablaste de la diferente conducta lingüística de individuos que tenían algún antecedente indigenista comparado con los que no la tenían. Y justamente, entonces, se veían fenómenos muy opuestos en ese sentido y actitudes opuestas. Entonces, no sé si a eso podría estarse refiriendo de alguna manera a Pedro, ¿no? Que el espacio lingüístico de una comunidad en ese sentido es diferente, o sea, sus actitudes, su conducta diferente de la de otro grupo. Sí, es en ese sentido, ¿no? Que creo que me has parafraseado bien. No entendí propiamente la pregunta y entonces era un poco amplia para mí en este momento resumirla, pero efectivamente cada espacio social tiene sus propias características y entonces en ese momento planteé la necesidad de trabajar las variables sociales, por ejemplo, en relación con cada comunidad y no trabajarlas de manera uniforme, ¿no? Por ejemplo, variable educativa, lo que se usa en la clase con alto grado de escolaridad o bajo grado de escolaridad, no tiene el mismo valor en todas las comunidades, ¿no? Entonces hay que entrar en las características de cada espacio social, ¿no? Que tiene su propia regulación interna, digamos, ¿no? Por eso que es difícil a veces el contraste en términos de variables, digamos, generales, ¿no? Que no tienen el mismo valor en cada una de las sociedades. Esa es un poco la idea. No sé si me acerco a lo que querías plantear. Sí, yo puedo completar. Yo creo que lo que estás planteando se refiere a un espacio lingüístico, más bien microsociolingüístico, es decir, en comunidades muy concretas, muy bien contextualizadas. Exacto. O con la necesidad de contextualizarlas muy bien. Pero podría añadir como complemento que creo que pensando en un desarrollo hacia el futuro de las comunidades, también afecta a otras comunidades, pero no, evidentemente en la hispánica, habría como dos espacios que requerirían nuestra atención en el futuro. Uno de ellos es el espacio urbano, pero entendido como multiidentitario, o sea, cómo la diversidad de identidades se conjugan ahí, porque el mundo indígena, por ejemplo, es un mundo que cada vez es más minoritario, la migración de los indígenas hacia centros urbanos cada vez es mayor, se está incorporando a la vida urbana como se está incorporando a la internacionalización en grandes urbes como México. Claro. La forma de manejar esa diversidad de identidades en las ciudades creo que va a ser un reto para el futuro, para interpretarlo. Y el otro gran reto es el espacio virtual. El español se está moviendo en un espacio virtual
con unas dinámicas que no conocemos muy bien. Hay algunos estudios que están haciendo calas, se están aproximando, pero se está creando un espacio virtual distinto que tiene importantes repercusiones en todos los ámbitos. Por poner un ejemplo muy simple, en el ámbito de las lenguas de herencia, en los Estados Unidos, el hecho de contar ahora con espacios virtuales está haciendo que el español se refuerce en muchas familias, porque ya no hace falta que la abuelita vaya a los Estados Unidos para reforzar el uso del español dentro de la familia de matrimonios mixtos, sino que los jóvenes están en contacto con sus primos de México o con sus primos de Colombia por WhatsApp. Ya no es la abuelita solo, es un entorno virtual que favorece la comunicación y que favorece la transmisión de influencias entre unos espacios y otros. Por lo tanto, creo que ese espacio virtual también merecerá una atención sociolingüística. Sin duda, sí. Y eso, perdón, eso nos lleva a una problematización que quizás tenemos que hacer del concepto mismo de comunidad. Porque gracias a las redes sociales, gracias a la globalización, por ejemplo, yo lo veo mucho en los marcadores, se están masificando usos que son propios de ciertas comunidades y se ponen a veces de moda en otras, en el fondo. Por ejemplo, en Chile ahora los jóvenes usan, gracias a la inmigración, mucho de pana, que es algo que se usa en Centroamérica. Hubo una época también en que adolescentes que seguían mucho los youtubers mexicanos usaban güey, por ejemplo, y la gente lo comentaba en el fondo, ¿por qué los chilenos jóvenes están usando eso? A veces son modas pasajeras, pero quizás puede haber algún uso que se asiente y trascienda, como dices tú, hacia comunidades quizás más globales también. Entonces yo creo que el concepto de comunidad relacionado estrictamente con lo urbano, quizás tendríamos que problematizarlo en el futuro o hacerlo desde ya. Sí, Patricia. Hola, bueno, yo creo que sería muy importante tal vez también para nosotros como lingüistas abrirnos a lo interdisciplinario, porque cuando se plantea la importancia de la dimensión social, de la dimensión digital, pues creo que tal vez como lingüistas tenemos que abrirnos a dialogar con antropólogos, con psicólogos, porque si a veces como que nos concentramos solo en cosas muy nucleares, muy particulares, o a veces en esta visión amplia del bosque de conjunto, y para mí como lingüista creo que sería una tarea pendiente ser capaz de dialogar con otras disciplinas afines a las humanidades o ciencias sociales. Isabel. Gracias. Yo volviendo a lo que ha comentado antes Paco y también Rocío Carabedo en relación a la concepción de las macrociudades o de los centros urbanos como entornos multiidentitarios, yo creo que uno de los retos que se plantea en el futuro el proyecto Presea es cómo articular dentro de categorías sociales tan generales como las que hemos seleccionado en la metodología, ¿no? La edad, la instrucción, la distinción entre hombres y mujeres, cómo hacer caber dentro de ese marco esas otras articulaciones identitarias mucho más concretas y contextualizadas. Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que comentó ayer en la Mesa Redonda de España Antonio Ávila, que están haciendo ellos en Málaga, sobre la evolución de los roles de género a lo largo del tiempo. Cómo nosotros estamos trabajando con categorías como si fueran atemporales, cuando la articulación de la identidad se desarrolla a lo largo del tiempo y va evolucionando, de la misma manera que ejemplificaba ayer Antonio, pues que no es lo mismo ser una mujer en Granada en 1960 o ser una mujer en Granada en 2023. Yo creo que sí que ese es uno de los retos, ¿no? Cómo articular una metodología concreta en cada comunidad de habla y en cada momento histórico que permita dar cuenta de esos roles sociales, esos papeles sociales que van evolucionando y que al final son los que son explicativos de la variación lingüística. Dale, Pedro.
Muy bien. Bueno, pues parece que a fin de cuentas, como decía el título de Ortega y Gasset, sí es el tema de nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y bueno, quería decir de manera personal que me hubiera encantado estar allí con ustedes. Los extraño muchísimo y doy mucho las gracias a los participantes en mi mesa, a los queridos y queridas colegas que forman parte de la mesa. Les pido también que me disculpen por haber tenido a veces que cortar un poquito las intervenciones y bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego entonces. Hasta luego.